Enrique, ¿cómo te va? Buenas noches, Santi. Mi saludo a la teleaudiencia. Un gusto reencontrarnos. Esta noche tenemos un AM bastante cargado porque inicialmente en la primera parte de este programa vamos a mostrar documentación respecto a una denuncia que queremos hacerla pública con relación a 960.000 kilos de medicamentos que fueron o tiene que ir, es lo que vamos a consultarle al actual ministro de Salud, a destrucción por haber vencido. Vamos a ver cuáles son estos medicamentos, de qué tipo de medicamentos estamos hablando, de qué lote de medicamentos estamos hablando y cómo es que se explica que mientras los hospitales públicos no tengamos algunos medicamentos o llegue la gente y tenga carencia, falta de alguna medicación o algún insumo en particular, del otro lado, más de 960.000 kilos se estén desperdiciando. Y hemos consultado, antes de emitir este programa, a los encargados de cada uno de estos departamentos que nos han dicho que ante la consulta, porque teníamos la duda de qué es lo que pasa cuando vence este medicamento o este lote de medicamentos. La empresa que provee se hace cargo como para poder restituir o reemplazar lo vencido o ya es medicación perdida. Y nos decían en las conversaciones telefónicas que tenemos, que quedaron registradas, pero que obviamente no las podemos emitir porque fueron conversaciones en privado y teníamos como un elemento de reserva en el caso de que finalmente nadie del Ministerio de Salud venga, como en un principio pintaba el panorama, porque apenas recibimos la denuncia que fue este fin de semana, buscado a las autoridades y nos decían, estamos en el interior, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, va a ser difícil, va a ser imposible. Agradecemos que finalmente el ministro de Salud haya venido al programa y va a estar con nosotros hoy. No solamente el ministro de Salud, sino que también el futuro ministro de Salud, Julio Mazzoleni, porque queremos poner a conocimiento de todas las autoridades de esta cartera de Estado esta situación que de buenas a primeras, como la documentación demuestra, es gravísima. Atención a quienes acuden a centros médicos en área metropolitana, porque vamos a ir achicando la cosa y estos 900.000 kilos, estos más de 900.000 kilos de medicamentos que van a destrucción, son solamente de una zona de área metropolitana otra vez. Vamos a mencionar nosotros a qué centros nos estamos refiriendo con la denuncia y más aún algún televidente recordará algún capítulo en aquel centro, aquí en el hospital, y le vendrá a la mente algún medicamento que le habrán negado. Porque hay medicamentos que faltan todo el tiempo. Nosotros tenemos listas de medicamentos que todo el tiempo hay faltante, que hay pacientes que se quedan sin ese medicamento, que tienen que ir a comprar porque no hay en instituciones públicas. Sin embargo, aviasivos se están destruyendo porque sobran, porque no se utilizaron y porque ya vencieron. O, atención a esto, porque van a vencer dentro de un tiempo. Tenemos documentos, esta investigación de AM nos va a permitir a nosotros mostrarles todos los documentos respecto a lo que estamos hablando, en cuanto a qué medicamentos nos referimos, a qué hospitales nos referimos y qué cantidad y cuánto se va a gastar en la destrucción, que es un platal. 5.000 millones de guaraníes, que también está documentado como un pedido formal que se hace vía nota en el Ministerio de Salud, como para que de inmediato se proceda a la destrucción de este lote de medicamentos. ¿Qué responde la empresa encargada de este procedimiento? Responde que es imposible realizar la destrucción inmediata como solicita el Ministerio de Salud por la cantidad de medicamento que se está hablando, más de 960.000 kilos en total. Repito, esperamos de alguna manera de refutar, contundente por parte del Ministerio de Salud, como para que no quede dudas con relación a esto. ¿Es medicación marginal? ¿Es medicación importante? ¿Venció porque nadie usa? ¿Venció porque en realidad no es algo que se necesita dentro del Ministerio de Salud y se tenía como una cuestión de previsión? Por alguna crisis, ¿verdad? ¿O estamos hablando de medicamentos de primera necesidad para la gente? Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el Ministerio de Salud para evitar que este tipo de situaciones termine dándose? Vamos a hablar de esto esta noche en AM. Ya está con nosotros en estudios del programa el ministro de Salud, Carlos Morínigo, y el futuro ministro de Salud, Julio Mazzoleni, porque finalmente estas son cuestiones que deben ser dilucidadas y si es que efectivamente esa documentación no tiene algo que con documentación termine refutando, debe ser algo que
cargue con la responsabilidad de quienes dirigieron la cartera de Estado durante ese tiempo. Esta noche también vamos a emitir en esta edición de AAM una situación de crisis humanitaria que se vive en Venezuela. Las cámaras de AAM estuvieron recorriendo Cúcuta, frontera con Venezuela. Es impactante y ustedes van a ver testimonios, registros en el relato de la gente, lo que se vive en ese lugar. Enrique, gente que cruza en medio del peligro que implica cuando la frontera está cerrada a través del río y que cuando llega a Colombia, como no tiene absolutamente nada, termina encontrándose con personas que le ofrecen dinero a las mujeres, por ejemplo, a cambio de prostituirse como primer elemento para ganarse la vida. Segundo, vimos casos de mujeres que llegaban y vendían el pelo como para sacar algo de dinero, porque dicen, estamos corriendo del hambre que generó el gobierno de Maduro del lado venezolano. Por poner una comparación para que la gente pueda terminar dimensionando, veíamos gente, acá está, las imágenes que muestran el momento en el que apenas al llegar a Venezuela, varias mujeres terminan vendiendo su cabello como para poder tener algo de dinero que les permita subsistir en los primeros días en Colombia. Colombia que termina siendo un lugar de refugio de muchos venezolanos. Estamos hablando de 60.000 aproximadamente que pasan por día de Colombia o de Venezuela a Colombia, mejor dicho. Y vamos a ver también cómo terminan abordando buses para ir hasta Perú o hasta Ecuador tratando de ganarse la vida de alguna manera, donde llevar un poco de alimento termina siendo toda una odisea por la que tienen que pasar para poder generar recursos y sostener a su familia que está en la crisis del lado venezolano. Se mencionaba los 60.000, hace poco el número era 65.000 por día, cuando que hace 3 meses la cifra que se había dado, y era alarmante, eran de 40.000 venezolanos que cruzaban la frontera por día. Imagínense cómo eso fue aumentando en solamente 3 meses, la cantidad de personas que cruza por día. Algunos cruzan y vuelven a Venezuela, otros se quedan a Cúcuta a hacer su suerte allí. Vamos a tener un testimonio que es impactante, de una persona que cuenta, y van a ver ustedes a qué se dedica, porque es fácil de ver, además él cuenta a qué se dedica en la frontera en Cúcuta, y cuánto gana en dinero comparado con lo que ganaba en Venezuela. Les tiro un adelanto, en pocos días hizo lo mismo que hace en un año en Venezuela, y van a ver ustedes a qué se dedica. Un testimonio realmente impactante de este hombre que cuenta todo lo que tiene que pasar al dejar a su familia en Venezuela, al cruzar, a iniciar una nueva vida y los beneficios que está teniendo tras haber abandonado su país y a su familia en cuanto a beneficios económicos se refiere. Hacemos la pausa. A la vuelta venimos con más de esta edición de AAM. Quédense con nosotros. Las paredes que conforman la infraestructura del sistema de salud han sido víctimas de una seguidilla de golpes, gobierno tras gobierno. El más recurrente de ellos es la imprudencia excesiva en la adquisición y distribución de medicamentos que a su vez daba otro golpe y más certero aún a la realidad de miles de paraguayos que luchan día a día pidiendo encarecidamente que les llegue la dosis necesaria que requiere el combate a su enfermedad. La falta de insumos y de medicamentos ha sido una constante que no representó exclusiva responsabilidad de un solo ministro, sino al contrario, pareciera haber sido un legado de los que fueron desfilando por la cartera de salud del Estado en los últimos años. Sin embargo, a esa decepcionante realidad del que tiene que sufrir miserias esperando que lleguen medicamentos al hospital más cercano al que acude, se le suma otra variante e irresponsabilidad: el hecho de que se hayan desperdiciado miles de medicamentos e insumos que hoy están vencidos y deben ser destruidos. Según consta en registros oficiales a los que accedió el equipo periodístico de AAM, la suma total de medicamentos e insumos vencidos existentes supera los 900.000 kilos.
correspondientes únicamente al lote número 1 de hospitales, centros e institutos del área metropolitana. Algunas de las dependencias que reportaron medicamentos vencidos son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el Instituto Nacional del Cáncer, el Programa Nacional de Enfermedades Respiratorias. En octubre del 2015, el Ministerio de Salud comunicó la resolución número 781 por la cual se aprobó la Guía de Procedimientos para providenciar las medicinas e insumos vencidos y o deteriorados en los establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública. Los documentos a los que accedió el equipo de AAM revelan que existen miles de medicamentos e insumos vencidos que ya han sido recolectados para su destrucción y que entre ellos se encuentran medicamentos que faltan en hospitales públicos y además algunos que tienen fecha por vencer en lo que transcurre de los años 2018 y 2019. Es decir, medicamentos e insumos destinados a destrucción que ni siquiera han vencido. A esto se le suma el costo que conlleva el transporte y la destrucción de los medicamentos vencidos y que supera los 13.000 millones de guaraníes. En la data de medicamentos e insumos vencidos hay registros desde el 2010 hasta el 2019. Estos últimos los que ya fueron para destrucción pero que aún no están vencidos. Esto representa una pérdida total, ya que no existe reemplazo ni restitución de medicamentos e insumos vencidos por parte de la empresa proveedora, según fue confirmado por la misma cartera de salud al equipo de AAM. Mientras, hay dependencias de salud a las que les falta medicamentos e insumos, y miles de paraguayos pidiendo por favor que pueda llegar a sus manos la medicina que les reclama su enfermedad. Hay más de 900.000 kilos de medicamentos e insumos que se echaron a perder, han vencido y son una pérdida para el Estado. Quiero saludar primeramente al actual ministro de Salud que está con nosotros en los estudios de AAM, saludar al futuro ministro de Salud, plantear esta situación públicamente y directo ir con Ricardo y con Enrique para mirar más de la documentación que mirábamos a grosso modo. Ministro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches, Santi, Julio, a los compañeros y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Doctor Mazzoleni, bienvenido. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, ministro. Creo que es importante que esto se ponga a consideración primeramente y, repito, por eso agradezco la presencia del ministro actual de Salud. Creo que era importante que alguien dé la cara, por eso insistimos tanto desde producción para que Dora Lilian, que es la encargada directamente del área al que estamos haciendo mención, que es el área de insumos, pueda estar con nosotros. Nos dijo que no iba a poder, hablamos también con gente del sector de la dirección jurídica, no iba a poder, con el doctor Jorge Brites. Insistimos con el ministro y finalmente está con nosotros aquí y eso lo agradezco. Y también al doctor Mazzoleni porque creo que es importante clarificar esto de cara a la futura administración. Ricardo, Enrique, ¿qué es lo que tenemos respecto a la documentación? Bueno, vamos a comenzar a desglosar esta investigación de AAM. Ya en el material, digamos, hacíamos un resumen, pero vamos a ir analizando punto por punto. Ricardo, ¿qué es lo que estamos hablando primero? La cantidad de medicamentos, decíamos, y en el Zócalo se explicaba bien, lo que faltaba en realidad sobraba. Exactamente, vamos a ir desglosando incluso a qué dependencias pertenecían estos medicamentos y esa cantidad que vamos a ver en esta primera placa es más de 960.000 kilos de medicamentos e insumos que han sido vencidos, pero que corresponde solamente al área metropolitana, es decir, hospitales e instituciones que corresponden solamente al área metropolitana. Las fechas de vencimiento que se pueden constatar y se pueden ver en los documentos data del 2010 al 2019, medicamentos que van a vencer recién en estos años, con el agregado de que en realidad se los manda a destrucción porque han sido deteriorados. Y esa es una pregunta que deberían contestar, ¿verdad? De por qué han sido deteriorados, bajo qué causas, bajo qué condiciones, y el costo de la destrucción propiamente de estos medicamentos, que solo corresponde, y repito, al área metropolitana es de más de 5.000 millones de guaraníes. Es solamente un lote de
17 lotes que corresponden a todo el país. Increíble, porque cuando decimos los 2.000 medicamentos vencidos, pero algunos vencen no durante el proceso de destrucción, sino que vencen el año que viene. Pero cuando hablas de deterioro, hay un montón de cosas que se nos pueden ocurrir en cuanto a especulaciones de por qué se dio el deterioro. Pero bueno, ya vamos a consultar, sin entrar en especulaciones, cuál fue el motivo de ese deterioro. Claro, clarificar en realidad por qué se deterioraron, bajo qué circunstancias y por qué se los lleva a destrucción si todavía no han vencido, ¿verdad? Exacto. En segundo lugar, siguiendo con las placas que venimos estableciendo en este orden, que sacamos exclusivamente de documentos propios del Ministerio de Salud, vemos que son medicamentos de lo que constatamos nosotros que han sido depositados en el depósito de Confar que estaba sobre Artigas, y esos son los parques sanitarios los que se sacaron estos medicamentos que son vencidos, que son 4, ¿verdad? San Antonio, Venezuela, Mariano Roca Alonso y Central. El total de todos esos da más de 900.000 kilos de medicamentos y de insumos vencidos que fueron para destrucción. La mayor cantidad en Venezuela, en el depósito de Venezuela y en el depósito de Central. Sí. Asimismo. Y lo que hay que clarificar también, Santi y Enrique, hoy, creo que es importante saber si realmente han sido destruidos, si existe una acta en la que se consta que son destruidos o simplemente realmente constan en nuestros informes. O todavía están depositados hasta ahora. Que están depositados que sin solamente haber sido destruidos. Exactamente, que están en los depósitos que todavía no han sido destruidos estos medicamentos. Claro, exacto. Otra cosa que tendríamos que ir desglosando también es de dónde sale este presupuesto, porque se pidió inclusive una ampliación presupuestaria para poder pagar ¿Cuál fue esto. el criterio, verdad? Claro, ¿cuál fue el criterio? ¿Qué estamos viendo ahí? Acá es uno de los documentos que constata que realmente estos medicamentos iban para destrucción, que es el documento al que accedimos Sí. y que es parte de un documento oficial del Ministerio de Claro, Salud. como un respaldo nuestro. Claro, exactamente. El ver. costo es del siguiente documento que también respalda la versión de nuestra investigación, que es de más de 5.000 millones de guaraníes, lo que costaría la destrucción propiamente de estos medicamentos. ¿Qué es lo que dice, Ricardo, esta documentación para ser más claros? A ver, vamos a leer los documentos. Básicamente lo que pide es 5.000 millones de guaraníes Sí. para poder proceder de inmediato a la destrucción de los medicamentos. Exactamente, dirigido a la Dirección General de Gabinete, ¿verdad?, del Ministerio de Salud, a el doctor Jorge Brites. El costo total, más de 5.000 millones de guaraníes, lo que justamente costaría eliminar todos estos medicamentos e insumos. Hay que aclarar que no solamente son medicamentos, son insumos también que van destinados a la destrucción. Esto tiene fecha marzo 2018. Exactamente, es de este año. Incluso cuando preguntábamos y consultábamos a las fuentes de salud, nos decían que en realidad lo que se estaba destruyendo eran medicamentos que se habían denunciado, te recordarás, Santiago, en el 2013, cuando asumía el ministro Barrios, Sí. pero si fuera de esa manera, tendrían que ser documentos que constaten fechas anteriores al 2013, no que lleguen hasta la fecha actual, que es 2018, ¿verdad? Hasta el 2019 inclusive. Aquella denuncia que había, 2019 que había sido pública inclusive. La administración Esperanza Martínez la hizo Antonio Barros, recuerdo, ¿verdad? Claro, entonces clarificar realmente si eran medicamentos que se habían denunciado antes a este gobierno o realmente hay medicamentos que durante este gobierno han sido vencidos y el por qué. Exacto. ¿Por qué hablan de 13.000 millones hace rato? ¿Por qué hablamos de ese monto en el resumen? Ese es otro dato importante a esclarecer y vamos a hacerlo en la placa siguiente, A ver. del por qué 13.000 millones de guaraníes. Este es un contrato que tiene el Ministerio de Salud con el consorcio de Saiporá, que en realidad este monto es para ir a buscar los medicamentos, los residuos de los hospitales, de diferentes hospitales, ya sea de distintas áreas metropolitanas, y que no son medicamentos vencidos, corresponde solamente a residuos hospitalarios. Exacto. O sea, este es el presupuesto para retirar residuos hospitalarios, solamente eso. En la siguiente placa podemos ir desglosando un poquito más también acerca de eso. Acá nos dicen justamente el contrato de servicio de recolección, de transporte, tratamiento y disposición final solamente de residuos. Acá ni siquiera estamos hablando de medicamentos vencidos. Lo que hace el ministerio es solicitar un servicio especial, como lo vemos en el segundo párrafo. Servicios especiales por casos excepcionales o de emergencia sanitaria, tal y como lo estipula el referido del contrato, medicamentos vencidos los cuales se encuentran almacenados en instalaciones del depósito Confar Artigas, que era lo que estábamos viendo previamente. Es decir, agregar a este presupuesto otra vez lo que tiene que costar la destrucción de estos medicamentos. O sea, para dividir la cuestión, el contrato con esta empresa es para que puedan destruya. retirar todo el residuo hospitalario que queda en este hospitales. caso dentro del sistema de salud. Exacto. Pero en contrapartida están solicitando otro monto extraordinario como para poder proceder a la destrucción del excedente de medicamentos
que veíamos es de más de 900.000 Claro. kilos. Cuando hablamos de insumos, no solamente hablamos de medicamentos vencidos, ¿verdad? La ampliación sí ya apuntando a los medicamentos Claro, vencidos. la ampliación ya va apuntando a los medicamentos vencidos porque el presupuesto ya no estaba dando Claro. para poder suplir esa necesidad que era el transporte, de ir a buscar de los depósitos y posterior destrucción de estos medicamentos. A esa solicitud que se le hizo al consorcio Tesaiporá de tener ese servicio especial para destruir medicamentos, esta es la respuesta que le da el consorcio. En el segundo párrafo vemos que dice: damos nuestra conformidad para ejecutar lo que pidieron, pero operativamente resultaba imposible desarrollar el retiro en 2 días, que en el documento anterior se veía que en 2 días planteaban retirar esa cantidad de más de 900.000 kilos de medicamentos e insumos vencidos. Es O sea, decir, formalmente, Ricardo, si nos puedes leer textualmente lo que dice el segundo párrafo de este documento, lo que le dice al Ministerio de Salud, Tesaiporá, es que era humanamente imposible poder buscar toda la cantidad de medicamentos, de más de 900.000 kilos de medicamentos e insumos vencidos que estaba solicitando el Ministerio recoger y retirar. exactamente, dice, operativamente resulta imposible desarrollar el retiro en 2 días, que es lo que proponía el Ministerio, considerando la estimación de residuos existentes de 926.096 kilogramos expresado en la nota que había solicitado. Incluso en el párrafo de abajo, que creo que lo tenemos también disponibles, es que ellos solicitan una mesa de elaboración de un cronograma tentativo para poder suplir con esa necesidad que estaba requiriendo el Ministerio en ese momento. Esto es de marzo de este año. Esta nota es de marzo de este año, 2018. Bueno, Bueno, es lo que de alguna manera plantea esta duda que tenemos, ministro. Una última cuestión antes de ir directamente al descargo del ministro de Salud, Ricardo, es ¿de qué tipo de medicamentos estamos hablando? ¿De qué tipo de drogas estamos hablando? Estamos hablando de medicamentos marginales que, digamos, pudieron haber sido comprados para alguna situación de crisis y que esa crisis fue finalmente superada y terminó, no se necesitó más de la medicación y terminó venciendo. ¿De qué tipo de medicamentos estamos hablando? Estamos hablando incluso de medicamentos básicos, insumos básicos que se pueden constatar en la lista. Incluso tenemos en la placa 2, si nos ayudan. Ahí en el depósito Confar era esto lo que se encontraba. Esto es simplemente un extracto de cientos de medicamentos, cientos de insumos que uno puede encontrar. Incluso agua destilada, catéter de succión, dipirona, que quiero hacer énfasis en este medicamento porque estaba hablando en la semana con un paciente que va a hacerse diálisis al Hospital Nacional de Itagua. Me decía que este era un medicamento que a él le faltaba y que se le exigía. Es un medicamento importante a tener en cuenta. Que tenía que terminar comprando. Tenía que terminar porque comprando. faltaba. Claro, porque faltaba. En Alapril, En Alapril, ibuprofenos básicos, omeprazol, incluso películas de tomografía, películas de rayos X. Esto es, Y la sutura. Claro, y esto quiero recalcar que son solamente unos extractos básicos de la lista casi interminable que existía de medicamentos que han sido mandados a destrucción. bueno, ministro Morinio, ¿cuál es la respuesta a esta denuncia en particular? Bueno, primeramente agradecerte por permitirme hacer el descargo, ¿verdad? Porque aquí hay que buscar la verdad y sobre todo importante este debate para explicarlo a ustedes porque ustedes no pueden saber los procedimientos. Y con respecto a la invitación a mi equipo técnico, cuando uno es responsable, en este caso yo soy el general, tiene que venir el general a dar la cara, no uno de inferior rango. Entonces yo vengo a explicarle a ustedes cuál es la situación y por qué se da esto. Primeramente quiero, antes que se me vaya la idea, y muy importante en el tema del contrato de esta empresa, es la única empresa que hace este tema de recolección de residuos de eliminación. En el ítem dice bien claro, residuos biológicos y farmacológicos, dice. Farmacológicos se refiere a medicamentos, ¿sí? Entonces, no es ninguna cosa ajena al tema del contrato. Es farmacológico, es medicamentos. ¿Está bien? Eso es punto 1. Punto 2. Existe una ley, la 3.361, que es la que nos ordena y la que nos da las disposiciones con respecto a la eliminación de estos medicamentos. Y también existe el procedimiento que ustedes dijeron, que es la resolución 781/2015, que es donde nosotros exponemos y presentamos exactamente cuáles son los procedimientos que tienen que llevar a cabo cada servicio de salud. La distribución de los medicamentos en salud pública se da de nivel central, que son de esos parques que ustedes citaron. Todos los parques están situados en el área metropolitana
y de aquí se distribuye en forma tercerizada a las distintas regiones del país. Por lo tanto, se dispuso que los medicamentos vencidos estén situados en un parque específico, que es justamente el parque que se encuentra sobre Artigas, que es el CONFAR, ¿sí? En ese parque habían medicamentos vencidos ya de la época de otras administraciones, llámese Esperanza Martínez, Arbo y también un porcentaje de la administración Barrios, la nuestra. Los medicamentos de la época de Esperanza Martínez, por el informe que tengo, constituían el 60 al 70%. ¿Por qué no se destruyeron antes esos medicamentos? Porque había medicamentos entre ellos que estaban con el tema legal del litigio, en investigaciones de por qué, cuando fue la denuncia en el 2013 cuando nosotros. Entonces, no se procedió a la destrucción de eso. Una vez que fueron terminándose los tiempos legales y solucionándose los litigios correspondientes, se procedió a la eliminación. Cuando yo recibo el informe, siendo ya ministro de Salud, por eso lo hablo con todo conocimiento al tema, de que había en el parque esta cantidad de kilos, de 900 y pico mil kilos, yo ordené inmediatamente que esos sean verificados por DIGESA y que se eliminen. ¿Qué pasó? Nosotros recibimos una nota del procedimiento, dice que insumo estratégico, una vez que recibe o hace el análisis, e hizo un análisis de 926 mil kilos aproximadamente que estaban en esos parques, se envía a asesoría jurídica hace un dictamen donde dice que deben ser eliminados. Posteriormente, asesoría jurídica emite ese dictamen a DIGESA, que es la Dirección de Saneamiento. Entonces, DIGESA, ¿qué hace? Se pone en contacto con la empresa y van a verificar in situ, así como pidió la empresa, hacer una mesa de trabajo para ver cómo se iban a eliminar. ¿Qué pasó ahí? A la par, porque en la resolución en uno de sus artículos dice que si DIGESA necesita, tiene que controlar si hay presupuesto para la eliminación o debe pedir ampliación presupuestaria si no lo hubiere. Eso dice la resolución en uno de sus artículos. DIGESA, al tener en mano el quilaje, hace el control de cuánto teníamos nosotros de presupuesto para eliminación. Y dice, no, con esto no me alcanza. Yo tengo que pedir una ampliación presupuestaria para eliminar esto. 5.000 millones más. Exacto. ¿Qué pasó? Fueron in situ con la empresa en el parque y cuando hicieron la verificación de esos medicamentos vencidos, encontraron que no eran 926 mil kilos. Eran 220 mil kilos, que equivalen a 1.300 millones de guaraníes, que cubría el contrato que está en vigencia todavía con la empresa Taller, que es la empresa, digo el nombre porque es la única que no hay en el país. De manera, entonces, que posterior a eso, al disminuir la cantidad, nuestro contrato cubría y no se realizó el pedido de ampliación presupuestaria. Y esa es una muestra de cómo el control cruzado que tiene que haber, porque Insumos tenía esta información, al hacer el control cruzado DIGESA con empresa, sale este monto. Ante esa situación, ministro, Sí. la documentación mostrada entonces... ¿Puedo terminar? Sí. Cuando se procedió a la emisión de la orden de compra de la empresa y se retiraron los medicamentos y se llevaron para la destrucción. Y ahí terminó el ciclo. ¿Esos medicamentos ya fueron destruidos? Fueron destruidos. ¿Cuándo fueron destruidos? Creo que en estos meses tuvo que haber sido destruido. Por la empresa. ¿Y la documentación respaldatoria, el acta que se lacró de la destrucción de esos medicamentos? Quiero explicar que en cada procedimiento, tanto en la mesa de trabajo que iniciaron los DIGESA y la empresa, hay un acta de inicio en donde se hace el quilaje, el pesaje, y hay un acta final en donde firma DIGESA y firma la empresa. ¿No vencieron 926 mil kilos como originalmente pensaban y documentaron ustedes mismos? Sí, señor. Ese fue el pedido. ¿Esta documentación es correcta? Es correcta. ¿La que mostramos nosotros? Sí, señor. ¿Es una documentación del Ministerio de Salud? Es correcta. El monto que originalmente se hablaba de 5.000 millones es el monto que estaba en debate, pero finalmente no recurrieron a esa ampliación. Absolutamente. Ministro, ¿por qué les vencieron 200.000 kilos de medicamentos? Primeramente, como te dije, recibimos ya una carga importante de vencimiento, que era el 60 o 70%, y el resto
probablemente por no utilización de los mismos. El porcentaje no te puedo decir, pero tengo que ver. Dipirona, ibuprofeno, ácido acetil salicílico. Ese es uno de los déficits, quiero decirte, Santiago, y ahora que está Julio aquí también, uno de los déficits que tenemos nosotros en salud pública es que no tenemos la trazabilidad de los medicamentos. Dependemos de la gestión de cada uno de los directores y la gestión de las jefas de farmacia, en donde ellos se organizan. Y quiero que explicarte un poquitito esto, es muy importante. Ellos se organizan, hay un sistema que se llama CICIAF, que es informático, donde ellos cargan los medicamentos, ¿sí? Cuando no se utilizan, salta una alarma y hacen trueque de los medicamentos. Cuando eso no ocurre, entonces puede haber medicación que vence. El 5%, y eso según la Organización Mundial de la Salud, el 5% de los medicamentos que se compra o que se tiene puede llegar a vencer. Nosotros estamos dentro del rango de eso. Antes de pasar al doctor Mazzoleni nomás, ¿me puedes poner la placa de los medicamentos que estamos hablando? Porque yo creo que le ha de ser familiar a la gente el ir hasta un hospital y que le digan, no tenemos esto, hay que comprar. Ácido acetil salicílico, agua destilada, aguja para punción, dipirona, omeprazol, dosificador de oxígeno, ibuprofeno, enalapril, que creo que utilizan para la presión arterial, hilos de sutura, películas de tomografía, de rayos X, placas mamográficas, placas radiográficas. Doctor, esto es de enero del 2018. ¿Cómo es posible que la gente vaya a pedir esta medicación y sin embargo le esté venciendo en contrapartida al ministerio y pida la destrucción de estos medicamentos? ¿No eran por el mismo caso que habían hecho un escándalo con Esperanza Martínez públicamente y hoy les está pasando a ustedes? Acá hay medicamentos del 2019, doctor. A ver un poco, hay que separar bien, y me encanta tu énfasis. Acá hay que separar bien los puntos. Medicamentos vencidos o deteriorados, es bien claro. Medicamentos vencidos se eliminan porque están vencidos. Los deteriorados hay que ver la razón del por qué puede ser en el transporte. ¿Y por qué les vence? Estoy preguntando, doctor. No, un ratito. Vos me haces énfasis en vencido, pues yo te pregunto por qué les vence. Pero déjame explicarte. Pero explícame, no me chulees. Pero el 2018 no venció todavía, Santiago. 2019 no venció todavía. Eso es a vencer y te voy a preguntar lo de a vencer. Te pregunto lo vencido. Y lo vencido lo que les venció, ¿por qué les venció? Hablando de lo básico. Y puede ser por la no utilización o porque se compró de más, Santiago. No, pero ahí cuando me decís que le vence por no utilización, y estamos hablando de dipirona, estamos hablando de medicamentos básicos. Pero en su época no se utilizó. ¿Vos no sabés acaso que en salud depende de hoy en época de influenza o en época de enfermedades respiratorias tenemos mayor utilización de X medicamentos? Y hay veces que no se utilizan los medicamentos. Hay veces que no se utilizan, no todos se utilizan. Dipirona, hilos de sutura, así mismo, placas de películas. Y te digo que las placas, nosotros tenemos digitalizados los 15 tomógrafos son digitalizados y no se entregan en placas. Doctor, y esas placas probablemente son de la época anterior. Doctor, lo que no tiene razón y lógica es que la gente esté cruzando para ir a la farmacia a comprar de gasto de bolsillo, que es del 49.5%. No me vayas a mezclar los tantos. ¿Cómo que no mezclar, me vayas a mezclar, porque vos me estás hablando de una situación de que ahora no hay medicamentos y que supuestamente porque se vencieron, o me hace la comparación. Una cosa son los medicamentos vencidos y hay que ver de qué época en el acta. Nosotros hoy en día... Acta, doctor? Viniste con unos apuntes que no tienen ninguna documentación ni ningún respaldo. Yo te voy a decir una cosa, Santiago. El viernes a la tarde, a las 6 de la tarde le llamaste a la doctora Dora Lilian. Sí. A las 6 de la tarde. Sí. Ella no pudo porque nosotros ya estábamos fuera de la oficina. Sí. A mí me llamó tu productora ayer a la mañana. Porque agotamos con todas las instancias posibles. Pero vamos a... La doctora Dora Lilian es la encargada. ¿Quieres que te diga una cosa, Santiago? La información hoy... Vos mismo le dijiste que vos le ibas a llamar a Dora Lilian y no le llamaste, doctor. Pero yo no necesito llamarle si yo soy el ministro de Salud, Pero Santiago. entonces tenías que traer documentación. Y usted podés pedir la información porque gracias a este gobierno hay una ley de transparencia. Pero si vos sos el general, como dijiste al inicio, el general tiene que venir documentado y no con apuntes. Acá hay documentos que estamos mostrando, doctor. Pero documentos que no son los correctos. ¿Cómo que no se acaba de decir que son sesgados porque existe otra documentación? ¿Y dónde están los tuyos? Que tu informante no te dio y hizo una mala investigación. ¿Dónde están los tuyos? Nosotros vamos a acercarle a Pero usted. si sos el general y Dora Lilian se enteró el viernes, Santiago, y estamos el domingo y no hay documentación respaldatoria, doctor. Invítame, Santiago, el próximo domingo
y te trae. Yo el lunes, mañana, te amanezco con toda la información y existe un mecanismo que gracias a este gobierno tenemos, que es la ley de transparencia. Puedes solicitar al compañero, solicitar y te entregamos en mano todos los documentos, exactamente con el acta de inicio y el acta final. Así va a ser. Doctor Mazzoleni, ¿cómo hacer para lograr esa trazabilidad? ¿Cómo hacer para que no exista una excusa donde el 49.5% del gasto de bolsillo que hoy en los parámetros de nuestro país los organismos internacionales nos muestran, la gente termina sacando de su bolsillo para poder comprar un medicamento? Y sin embargo, o se deterioran o vencen dentro del sistema de salud paraguayo. ¿Cómo lograr que eso no vuelva a ocurrir, doctor? Bueno, es fundamental realmente que los procesos sean menos vulnerables. A mí me preocupan los procesos de planificación, los procesos administrativos de compra y también los procesos de distribución, la logística. Me parece que es clave informatizar en plenitud todos esos procesos. Existen esfuerzos que se han hecho y que deben ser profundizados en ese sentido. Bien el ministro señalaba algunas cosas que se han hecho y creo que tenemos que ir inclusive más adelante. Una cosa que a mí me preocupa, por ejemplo, es el hecho de que los medicamentos que son distribuidos muchas veces al ministerio, a las farmacias privadas, a veces son de un mismo lote, entonces no están específicamente para el Ministerio de Salud. O de repente un lote que está dentro del ministerio puede verse en varios hospitales. Entonces la trazabilidad realmente es un inconveniente y tenemos que apuntar a eso gradualmente pero decididamente. Doctor, ¿en qué medida la tecnología puede ayudar a que esto no vuelva a suceder? O que no sea el desfile de ministros, porque hablábamos de eso, no como una responsabilidad de uno en particular, sino un desfile de ministros que han pasado, que tuvieron exactamente la misma situación como un inconveniente. Requiere, inclusive nosotros preguntábamos antes de emitir este programa, para no meter la pata en ese sentido, si es que cuando vence un medicamento, existe algún tipo de reaseguro para que se restituya, se reemplace, incluso antes de vencer se termine reemplazando. ¿Quién advierte que hay dipirona a vencer dentro de un año como para gestionar lo que haya que gestionar para que se deshaga el Ministerio de Salud de esa medicación y de ese lote? ¿Cómo lograr, más allá de la trazabilidad inclusive, el tener previsión para evitar que le venza y que se tenga que pedir o 5.000 o 1.000 o 200 millones para destruir medicamentos? Y tenemos el mismo problema que tenemos en el sistema de salud, lo mismo en este proceso también. Tenemos una necesidad de conectividad, de modo que todos estos procesos realmente puedan ser seguidos y llevados hasta el nivel de distribución de llegada al paciente. Hoy mencionaba el ministro, por ejemplo, que tenemos una tercerización en la logística que hace que nuestros medicamentos lleguen a las cabeceras departamentales. A partir de ahí tenemos una tarea por hacer, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que construir sobre eso, ¿verdad? Y me parece que definitivamente la conexión, la conectividad, la apuesta por la tecnología es la clave. El otro día me decía el abogado Ezequiel Santagada del Grupo Impulsor de Acceso a la Información que en otros países yo puedo ingresar a la aplicación del Ministerio de Salud y ver un medicamento en particular dónde se encuentra. ¿Eso ya es posible hacer hoy? Hoy tenemos la aplicación que es la aplicación Acuerat, que vos bajás en tu teléfono Android y podés ver los distintos servicios de salud y ver los medicamentos que tienen en ese servicio de salud. También depende de la carga de esos medicamentos por el sistema CISIAT, ¿verdad? Todo otra vez depende del ser humano en la carga. Depende de una serie de factores, Santiago, de la conectividad, de que tengan internet. Hay lugares donde no hay internet, inclusive donde no hay computadoras. Eso estamos hablando con Julio justamente. Y se puede lograr eso, tenemos la aplicación, es cuestión de que lleguemos con la informática y con el apoyo tecnológico hasta la última USF que se encuentra en el fondo del país, que tiene medicamentos, que tiene que registrar y que no tiene que vencerse también, ¿verdad? Con respecto a lo que dijiste de los medicamentos, existe posibilidad de canje. En el contrato figura, cuando los medicamentos están por vencer, se puede hacer los canjes. Hoy en los contratos figuran eso, Santiago.
Sin embargo, el doctor Brites y Dora Lilian, en la conversación que teníamos con ellos antes de la emisión de este programa, para poder dilucidar absolutamente todo, nos decían que eso no existe. No En existe algunos, posibilidad en de canje. algunos sí, en otros no. Pero en la mayoría existen esos medicamentos de alto costo. Por ejemplo, ¿En qué casos sí, por ejemplo? Porque ellos nos dijeron, y en esto insistimos, y nos Sí. dijeron en ningún caso se puede. pero se puede hacer el canje. En los contratos figuran, no tengo en mente cuáles son los medicamentos, pero sí, por ejemplo, medicamentos oncológicos no se pueden. Los medicamentos los que son de alto costo no se pueden. Los que son de bajo costo y que figuran en el contrato que puede haber canje cuando está próximo a vencer, se pueden. ¿Y cuánto han canjeado en los últimos tiempos en base a ese permiso que tienen? Y la verdad que yo no te puedo decir eso ahora mismo, la cantidad. Pero en los contratos yo te puedo facilitar, en los contratos existe eso y sería lo ideal que figure en los contratos de todos, la posibilidad de canje. Pero eso implica también que tengamos la alerta de informatizada de cuándo tienen que vencer esos medicamentos, pues dependemos del humano hoy en día para operar así. Y esa es la parte donde a mí a veces me genera un poco de incomodidad. El ministro clínico que nos cuenta esto es lo que hay que hacer y sin embargo estuvo un tiempo en ese lugar, en tu caso con Barrios, acompañándolo durante tanto tiempo. ¿Y qué se hizo para lograr eso? Porque una cosa es el diagnóstico, desde afuera, desde la cancha, desde la grada, pero ustedes están allá adentro. Mira que se hizo mucho, Santiago. ¿Y esto en particular? Se hizo mucho y se creó la aplicación Acuerat, se suministró a las distintas farmacias del sistema CISIAF, que es un sistema que justamente tienen que cargar todas las farmacias, inclusive las regiones, que tienen que informar cuáles son los medicamentos que se utilizó, cuáles son los faltantes, inclusive ahí los stock cero tienen en ese sistema CISIAF. O sea, solamente nos falta la conectividad en otros centros, porque tenemos 4.000 puestos de salud, o sea, servicios de salud en todo el Paraguay. Y no todos tienen este sistema, dependen de las regiones, de las cabeceras departamentales. ¿Cuántos kilos de medicamentos le vencieron a Barrios? En porcentajes serían un 10 o 20% de la cantidad de los 220.000 kilos. Y estos 220.000 en todo este tiempo representan lo único que le venció hasta ahora, al sistema de salud desde el 2010. Desde 2010, así mismo. 226.000 kilos vencidos desde el 2010. Así mismo. Y aquello que está deteriorado, Sí. ¿por qué se deteriora? ¿Hay responsabilidad de quién es? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene que cargar esa persona cuando se le deteriora un medicamento? Claro, ahí se instalan los mecanismos de control y sobre todo de auditoría. ¿Por qué un medicamento, o puede ser en el transporte, que eso se hace cargo, porque eso es el seguro de la empresa que nos suministra, tiene un seguro de reposición si es que se deterioran esos medicamentos? Eso tenés que tener en cuenta también. Y después en los parques correspondientes, si ocurre algún tipo de deterioro, mal almacenamiento o de repente ampollas que se rompen o ampollas que figuran que fueron deterioradas. Y eso hay que ver, ahí se hace la investigación, si fue en el transporte, si fue una mala gerencia del jefe de parque. Y hay una serie de cosas que pueden causar deterioro. O estuvieron en el sol, se cortó la cadena de frío, una serie de cosas. Y hay que buscar, ahí se busca el responsable, ¿verdad? Con respecto a los medicamentos 2018-2019 que figuraron, probablemente se deterioraron por o mal transporte o mal almacenamiento, y hay que ver ahí en dónde está el error y tomar las medidas administrativas correspondientes. La ley 1626 es bien clara al funcionario público que los jefes son responsables de eso. Doctor Mazzoleni, fuiste uno de los primeros ministros nombrados por Mario Abdo Benítez. ¿Vos ya tuviste acceso en general a esta información o esta información no la tenías? No completa. Estamos haciendo el proceso de transición y estamos abordando temas específicos, ¿verdad? Como verás, la cartera es bastante compleja y existen varios temas que hemos abordado. Algunos números son macros, de repente algunos detalles o digamos problemáticas más pequeñas todavía no las tenemos todas, ¿verdad? Los números los estamos estudiando además. ¿Cuál tendría que ser el desafío de reducción de gasto de bolsillo respecto a lo que en realidad se puede prometer? Porque una cuestión es en campaña electoral decir nosotros vamos a lograr unidades de salud familiar, ampliar la medicación de manera inmediata. Le comentaba recién al doctor Mazzoleni que tenía la ocasión de escuchar el discurso de Iván Duque en Colombia y Duque decía nuestro desafío tiene que ser que la medicación le llegue hasta la casa a la gente o que le llegue hasta su municipio.
para que lo busque de manera más inmediata y cercana. ¿Cuáles son los desafíos en materia de salud respecto a medicación en particular? Yo creo que en primer lugar tenemos que ordenar algunas cosas. Las prestaciones que vamos a definir como garantizadas, me parece que es fundamental para que eso podamos ofrecerle a la gente y sepan qué tenemos. Y también volcar nuestros esfuerzos en aquellas patologías que son más prevalentes. Me parece que a partir de ahí el impacto va a ser mayor y vamos a continuar construyendo, ¿verdad? Ministro, nosotros quedamos entonces pendientes de la documentación que respalde la versión que hoy nos estás dando, de sobre todo saber cuánto fue lo que finalmente se gastó, qué cantidad de kilos, por qué en un momento se hablaba de 926.000 que el ministerio decía y por qué después el consorcio termina diciendo al hacer la mesa de trabajo, nosotros verificamos 200.000. O sea, ¿cómo hay una diferencia de... No, el consorcio solo, Santi. Estamos hablando de 700.000 de diferencia. Pero el que dijo 900.000 tiene que estar afuera. No, es el consorcio solo. Es DIGESA, que es parte del Ministerio de Salud, y también asesoría jurídica. Y esto va acompañado de la Contraloría. Eso dice la ley y la ley se cumplió haciendo. Hubo un error en el quilaje porque decía aproximado cuando se situaron ahí, y esa es la ventaja que tenemos, que son varias partes donde se hace el control. Lo que pregunto, esto terminó llegando hasta la empresa en la solicitud final. Así mismo. Finalísima. Sí. Y a la empresa se le dice 926.000 kilos. Y vos nos decís terminan siendo, y confiamos en tu palabra, vamos a ver la documentación, 220.000. Sí. Estamos hablando de 700.000 kilos de diferencia. Sí. ¿Quién es el responsable de haber cargado 700.000 kilos de más? Y Insumos envió esa nota, aproximada. Dora Lilian. Aproximada. Pero aproximado es 1.000 kilos de diferencia. Aproximado es 500 kilos de diferencia. Aproximado no es 700.000 kilos de diferencia. Por suerte, Santi, existen los controles cruzados. Se verificó, se tuvo la cantidad, no hubo necesidad de llamar a ampliación presupuestaria ni nada por el estilo, se cubrió. Lo que con el pregunto contrato. es, si Dora Lilian Torres, encargada de insumos, dijo que eran 926.000 y terminaron siendo 700.000 kilos menos, ¿le llamaste a Dora Lilian a preguntarle por qué cargó 700.000 kilos más? Sí, ¿Y qué te explicó? y que era un aproximado y que hubo un error. Para eso existen los mecanismos de control. Cuando la producción te envió el mensaje, Sí, te habló de la cantidad de kilos. sí. Y a ella también le comentamos la cantidad de kilos. Y ella nos respondió que todo eso fue destruido. Nunca nos dijo que fueron 200.000 kilos. Nos dijo de los 900.000 kilos que todo fue destruido. Y no, eso no te puedo decir si ella dijo, ¿verdad? Pues vos me decís que dijo, pero yo tengo el acta que son 220.000 kilos. Ministro, vamos a esperar los documentos. Antes del mediodía mañana lo vas a tener, Santi. Gracias por acompañarnos. Doctor Mazzoleni, éxitos en la gestión. Muchas gracias. Muy amable. Hacemos nosotros la pausa, 20:55. En breve estamos de vuelta con más de AM en Telefuturo. Cúcuta es la frontera colombiana con Venezuela. Ahí cerca de 60.000 venezolanos pasan a diario huyendo del hambre y de la crisis humanitaria que viven en su país. El día que nos tocó estar con el equipo periodístico de AM, en medio de lo previo a las elecciones, la frontera estaba cerrada. En un principio dijimos, no vamos a encontrar mucho probablemente porque lo que esperábamos era ese paso incesante de gente en busca de un mejor futuro y, repito, huyendo de la crisis. Pero finalmente terminó siendo todavía más impactante el ver la desazón, la desesperanza por parte de venezolanos que querían cruzar hacia su país para llevar lo poco o mucho para ellos que habían conseguido para dar de comer a su familia. Lo que ellos terminaban consiguiendo en un mes era lo que en el lado venezolano les iba a llevar 4 a 5 meses poder conseguir. Los testimonios son desgarradores. Así es, y van a ver ustedes los testimonios. Conversamos con algunos venezolanos que acababan de cruzar esa frontera. Y agregando a los datos, decirles que la frontera se abrió anteayer, de hecho, ¿verdad? Y fue una cobertura internacional,
porque había gente que estuvo acampando desde horas antes, de la noche, la madrugada, el puente estuvo repleto y además un rastrillaje, por supuesto, a los cruces que son irregulares. Y fíjense a este dato que daba Santiago recién, 60.000 venezolanos por día. Sí. Un dato que se había dado hace unos meses y fue cuestionado porque no, una cifra muy exagerada, era de 40.000. Bueno, a hoy, pocos meses después, esa cifra ya se confirma que es más del 50% inclusive. Este es el informe de nuestro equipo periodístico. Estuvimos en medio de las elecciones, repito, en Colombia, desde Cúcuta, y esto es lo que logramos. La calamidad en la que viven cientos de miles de venezolanos es una que hace tiempo viene siendo parcialmente visible al mundo cada tanto. Pero sin embargo, es como si tardara en hacer efecto la dosis de aquella inyección de realidad. David Beasley, jefe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, había manifestado en marzo de este año que más de 40.000 venezolanos cruzaban todos los días la frontera en Cúcuta, Colombia, saliendo de su país en busca de comida y medicinas. Hoy, 3 meses después de esas declaraciones, la cantidad de venezolanos que ingresa a Colombia ha aumentado. Diariamente atraviesan la frontera aproximadamente 65.000 venezolanos. La mayoría lo hace a través del puente Simón Bolívar. Otros deciden pasar por trocha, como se escucha decir en la zona, a los que pasan por el río, que está a metros nada más del puente y que representa un riesgo mayor, siendo la forma ilegal de llegar a Colombia y donde incluso, según la misma gente, se escuchan tiroteos constantes. Si quieren vivir, agáchense. Déjame que me quite los zapatos. Mire cómo estoy, estamos en el puente. Los guardias creo que más asustados que yo. ¡Quédese quieta! ¡Quédese quieta! ¡Quédese agachado! ¡Ay, puta! Oigan. Algunos cruzan para comprar productos de la canasta básica, arroz, pasta, para luego volver a Venezuela y llevar comida a sus casas. Pero hay otros que se arriesgan a dejarlo todo, llevando solo alguna que otra maleta a cuestas, aferrándose a la esperanza de que allí, finalmente, allí, en Cúcuta, Colombia, podrán comenzar una nueva vida y algún día llevar junto a ellos a los familiares que dejaron atrás en su país de origen. Incluso, algunas mujeres se cortan el pelo y lo venden, como otra de las maneras de generar sus propios ingresos. Todo, absolutamente todo suma. Solo en Cúcuta se han quedado a vivir ilegalmente un aproximado de 40.000 venezolanos y se estima que son 70.000 los que están actualmente documentados. Pero no solo Cúcuta es el destino de quienes abandonan Venezuela. Diariamente viajan 2.400 venezolanos a Ecuador o a Perú en buses que salen desde Cúcuta. La prostitución como fuente de ingreso para las mujeres es la primera opción. Más de 1.000 mujeres venden sus cuerpos a diario a un monto casi ínfimo, desde $3 por pasar la noche. La informalidad, representada en vendedores ambulantes, es la principal actividad económica de Cúcuta, alcanzando hasta un 68% de los ingresos en la economía local.
mientras que el negocio formal solo aporta el saldo restante en confecciones de jeans, calzados y carbón. Cúcuta tiene la tasa de desempleo más alta del país. Llega a un 17% de desempleados. Venezuela, sumergida en una crisis política y económica de la que no logra salir, empuja diariamente al exilio a cientos de miles de venezolanos que encuentran finalmente en Cúcuta, Colombia, un refugio donde empezar de nuevo. Aunque la imagen habitual es la imagen de esta cantidad tremenda, impactante, de cientos, miles de venezolanos pasando, Enrique, hacia Colombia, perdón. El testimonio de aquellos que lograron pasar por un lado y aquellos que pretendían pasar y no lo estaban logrando, termina siendo todavía más impactante. Y muchas veces, Santi, cuando uno puede leer las noticias, los reportes periodísticos que se dan, las descripciones que dan los periodistas que van a hacer estas coberturas, suele ver en los comentarios que siempre hay acusaciones de sesgos políticos en los reportes. Sí. Esta vez por eso recurrimos a una persona, un vendedor. Van a ver ustedes de qué, a qué se dedica él. Y presten atención a cómo él cuenta, cómo cambió su vida desde que decidió cruzar el puente y empezar a vivir en Colombia. ¿Cuánto gana ahora y cuánto manda a su familia? ¿Y cuánto lo hacía en un periodo de tiempo muy distinto, ganando esa misma cantidad de dinero en Venezuela? Las diferencias que hay en el testimonio real y genuino que ustedes pueden ver a continuación. Cuando comentaba a través del Twitter lo que íbamos a tener este domingo, me decía una persona que sigue habitualmente el programa y de manera muy respetuosa, me decía, no voy a ver este domingo a AM porque finalmente deciden contar algo que sucede en Venezuela cuando lo mismo está sucediendo en Paraguay. Y vale con escuchar el testimonio para darse cuenta que no hay un punto de comparación respecto a la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Desconocer la situación de hambre, la situación de abandono, el exilio por cuestiones económicas en la proporción que se da en Venezuela no es comparable con ninguna otra situación en Latinoamérica. Los problemas que nosotros podamos llegar a tener en Paraguay son mínimos y muchos de ellos tienen bases de corrupción que deberían ser de alguna manera clarificados, dilucidados, solucionados, pero ni por si acaso, la crisis humanitaria que vive Venezuela es comparable con algo que se pueda dar en algún sector por desabastecimiento, por falta de medicamentos, por falta de trabajo que se pueda llegar a dar en nuestro país. Además, te agrego, Santi, que de hecho de los problemas nuestros los hablamos domingo tras domingo, ¿verdad? Totalmente. O sea, domingo pasado estábamos exponiendo aquí la realidad de Managua. Hoy hablamos de un tema de medicamentos hace un ratito nada más. O sea, que de nuestros problemas lo hablamos permanentemente. Totalmente. Este no es un programa que se dedica a noticias internacionales, pero sí a un reporte como este que creo que tenemos que estar enterados de lo que pasa aquí a la vuelta, ¿verdad? Esto es lo que pasa en Venezuela desde el testimonio de los venezolanos. La frontera que une Colombia con Venezuela es el retrato de una realidad ineludible. A diario se logra ver cómo cientos de miles de venezolanos atraviesan los puestos de control saliendo de su país de origen en busca de un futuro mejor. Mi nombre es Rory Pérez, soy de Estado Vargas y llegué aquí en Cola y gracias a Dios ya tengo 25 días aquí. Me ha ido bien, le he mandado plata a mi familia para que sobrevivan por allá, porque por allá estamos pasando hambre. ¿Por qué decidiste venir a Colombia? Porque este es el futuro de Venezuela. Así era Venezuela antes. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Quiero mandarle un saludo a mi esposa, a mi hija, a mi nieta, para que estoy aquí echándole pichón, pues, para que mandarle algo más. Pero aquí estamos sobreviviendo, pero estamos luchando, pero hay que seguir luchando, no se rinda Venezuela, no se rinda, que Venezuela va a salir para adelante, pero hay que un futuro mejor, ¿vale?
Ya estamos cansados, está pasando hambre en Venezuela. Y aquí este es el futuro, aquí hay comida, bastante comida, aquí sí hay. Allá en Venezuela no hay nada. ¿Cómo fue tomar esa decisión? ¿Por cuándo, en qué momento dijiste paso a Colombia y voy a Colombia? Yo me fui, yo le dije, mira, le digo a mi esposa, mira mamá, yo como un futuro mejor, yo tengo que salir aquí de Venezuela porque nos vamos a morir de hambre. Duramos hasta una semana sin comer, comíamos una comida diaria, entre 6 familias no podíamos. Y yo le decidí, bueno, me voy en cola, yo me voy, vale, yo me voy, ya estoy cansado, vale. Y llegué aquí, en 25 días ya le he mandado un millón de bolívares a mi esposa. O sea, que viene siendo 1 millardo de bolívares, trabajando fuerte. Pasé por la frontera normal, gracias a Dios que no me devolvieron. Porque yo vine fue a luchar, a trabajar. Yo no vine fue a buscar, a pedir ni nada. Yo vine fue a luchar, a trabajar. Sí, ahorita estoy vendiendo unos zapatos, plancha de cabello. Aquí se compran todo. Cadenas, compran todo esto, lo compran aquí en 2.000, 3.000 pesos y uno la vende en 5.000 para uno decir eso, para tener algo en el bolsillo. Y bueno, le doy gracias a Dios que le digo a todos los compañeros aquí que están presentes que no se rindan, no se devuelvan, porque a devolverse ya te mueres de hambre, porque allá no hay comida, aquí sí hay comida. Y le digo a mi presidente Maduro, lo quiero mucho y todo, pero usted no sirve para nada, presidente, me disculpa, pero es que hicíselo. O levanta Venezuela o se retira de la presidencial, porque ya usted no sirve. No, a ver, no, sí, una comida diaria y en la noche. O sea, pasamos, no comíamos ni desayuno ni almuerzo. Ya tengo 25 días aquí, gracias a Dios, le he mandado plata. Ya le he mandado plata a mi familia, ya le he mandado como 70.000 bolívares. 70 millones, pues, que vienen siendo allá en Venezuela. ¿Conseguir eso en Venezuela? No, ¿Cuánto te llevaría? No, me llevaría 1 año por lo mínimo para llevarle 70 millones de bolívares. 1 año para conseguir 5 millones, hasta 2 años. Pero 70 millones yo lo conseguí en 25 días. ¿Y pensás volver a Venezuela? No, en realidad no voy a volver a Venezuela. Volveré, dar un besito a mis nietos, a mis hijas, a mi esposa y me vuelvo otra vez para atrás, porque aquí es donde está la plata. Aquí es el futuro de Venezuela, que está aquí. Bueno, le digo al pueblo de Venezuela, los que me conocen, mi nombre es Rory Pérez, le digo que véngase para acá, para Colombia, que aquí sí hay posibilidades para mandarle comida a su familia. Y aquí hay gente buena, aquí no hay gente mala, que se embuste, que me van a robar llegando. Eso es mentira, no roban a nadie. Aquí ayudan a la gente, aquí los ayudan a los venezolanos. Y a los que están durmiendo en la plaza también los ayudan, les dan comida. Tenemos una iglesia también aquí, a todos los venezolanos le dan comida, a los niños, a los jóvenes, a todos le dan comida, le dan un ticket. Por cierto, tengo un ticket aquí, presente, ¿ves? Aquí tengo el ticket que le dan comida a uno a los mediodías. Aquí está el ticket que le dan a los venezolanos. Le dan este ticket para comer el mediodía y el desayuno y el almuerzo. Le dan este ticket para todos los venezolanos que no tengan posibilidad de comer aquí. Aquí le dan comida de gratis, no la venden, se la dan de gratis. Le dan ropa, le dan zapatos, le dan camisas, le dan chores, interiores, todo le dan en esta iglesia de La Paz. Gracias, Venezuela Bella, véngase para acá. Pero lo que no se ve todos los días son esas barreras que impiden que quienes deseen salir de Venezuela o quienes deseen volver por alguna urgencia no puedan hacerlo. No es cosa de todos los días, pero ¿qué ocurre cuando cierran los puntos fronterizos? ¿Hasta qué punto debe llegar la desgracia para ser considerada ley o normalidad? ¿Cuál debería ser el baldazo de agua fría que pudiera hacer reaccionar gobiernos y autoridades al respecto? ¿Es la realidad que vive Venezuela solo un espectáculo distante para el resto del mundo? Empezar la vida de nuevo, de cero y cuesta arriba, es lo que le toca a muchos venezolanos que se aferran con firmeza a lo último que les queda. La esperanza de que las cosas puedan cambiar, pero lejos de su país.
cuánto que estás acá? 5 meses. ¿Pensás volver a Venezuela algún día? No, y aquí quiero seguir adelante, buscar futuro. Hasta que se acomode. Que buscar futuro para los hijos y la familia. ¿Pensás traerlos a ellos acá a Colombia? Por supuesto. Hay que sacarlo de allá porque Venezuela y tendrán que pasar 60, 70 años para que pueda volver a la misma Venezuela de antes. ¿Pasa para este lado todos los días? No, yo paso cada mes, sí, para comprar alimentos, donde lo tengo ahí. Ahí está, a ver. ¿Qué es eso que vemos ahí? Eso que ve ahí es arroz, azúcar, café, leche, harina pan, arroz. Eso mismo que estás llevando, ¿cuánto te costaría, mejor dicho, conseguir en Venezuela? No, el triple. El triple de lo que llevo aquí. El trabajo, por ejemplo, de cuántos meses llevaría a conseguir esa cantidad. De esa cantidad, bueno, 4 meses. Más de 4 meses. Lo que en más de 4 meses, más de 5 meses conseguirías allá, acá ¿en cuánto conseguís? Lo conseguía, bueno, en un mes. Un mes, o dependiendo del trabajo que tú hagas. Porque si eres comerciante y lo haces tú solo, por tu cuenta lo consigues en una semana o en un día. ¿Qué dejó allá en Venezuela? A mi familia, a mis hijos, mi mujer, mi mamá. Tenemos aquí, yo tengo aquí como 2 años, 3 años. ¿Tampoco piensa volver a Venezuela? No, nunca, ¿qué vamos a hacer para allá, para Venezuela? Si en Venezuela estamos pasando hambre. Nosotros dormimos para allá en la plaza, de aquel lado. Haga frío, haga calor, siempre hay. Sí, a lo que haya, frío, truene, relampaguee, dormimos en la calle. ¿Cuánto saca en un día de trabajo? A veces se hace como todo, pues. A veces se hace, a veces no se hace. ¿Y en Venezuela? En Venezuela hay hambre, a ver, por culpa de Maduro, el maldito ese. ¿Vino solo, vino en familia? Viene solo, la familia está allá en la casa, le envío a ella ya. Mi mamá, la familia. ¿No piensan venir algún día a este lado, hacia Colombia? Queremos venirnos para acá. Estamos sacando los papeles para irnos. Vamos a venirnos para acá, pues. Para que estén todos acá en Colombia. Claro. No hay ninguna posibilidad de que vuelvan a Venezuela a vivir. En Venezuela no se puede vivir, no hay hambre en esa verga. En realidad Venezuela no es ni la cuarta parte de lo que era antes, años anteriores, pues entiendes. Venezuela tiene mucha riqueza, pero lamentablemente el gobierno hoy en día acabó con todo. Acá en Colombia los reciben bien. Sí, muy agradecido de acá de los colombianos. Es como todo, pues. El 100%, el 90% que tratan bien y el 10% que no. Pues. En asistencia médica, por ejemplo, ¿qué tal? Todo en asistencia médica todo bien, pues lo atienden como es debido. ¿Gratis? Gratis, no le cobran nada. Si necesitan los medicamentos se lo dan y es todo eso. ¿Y en Venezuela cómo sería la atención médica? No, en Venezuela si te tienes que comprar así una aguja o un yelco o algo que una solución que te da, pues tienes que comprarla y tienes que comprarle el triple de lo que cuesta porque la consigues bachaqueada. O si no, las mismas enfermeras o doctores te la buscan y se lo tienen que pagar ellos. ¿También al cruzar vino solo, sin conocer a nadie acá? Sí, yo me vine solo para acá, explorando, aventurear, para ver que hallamos algún trabajo, alguna solución para solventar el hambre, porque estábamos pasando era hambre durísimo. Es parte de los testimonios que pudimos recoger y resumir de alguna manera para esta edición de ADM. Estar ahí es verdaderamente desgarrador. Y esas imágenes que mostrábamos en el momento en el que les proyectábamos lo que íbamos a mostrar en la edición de hoy, de mujeres que cruzaban y que tenían que vender parte de su cabellera como para poder ganar lo primero. Los primeros pesos colombianos que le permitan subsistir de algún modo son impactantes. Como también es impactante ver la cantidad de mujeres que llegaban a Colombia y directamente tenían la prostitución como apertura para poder ganar dinero de alguna manera. Es lo que vamos a seguir proyectando en los próximos capítulos y nos reencontramos el próximo domingo. Así es, y quedará esto también en nuestras redes sociales de ADM. Sí, señor. Gracias a todos por acompañarnos. Mañana guardaremos los documentos del Ministerio de Salud, de esa pequeña diferencia de 700.000 kilos que hablaba el doctor Morínigo. Ya viene Arturo Máximo Rubín con todo su equipo. Quedamos nosotros, por supuesto, hasta el próximo domingo a través de Telefuturo.